socios y sobre todo grandes personas. Y bueno, agradecemos a la Eurocon que nos haya dado la oportunidad de poner este granito de arena en el 50 aniversario de Star Trek. Como tenemos el tiempo justo, vamos a empezar y así acabamos justos. Vamos a ver. Hablamos de la ciencia en Star Trek, y para hablar de la ciencia en Star Trek tenemos que dar un poco de método al método científico. El método científico es el método que utilizan los científicos para hacer descubrimientos científicos, y esta definición no parece muy lógica. Entonces tendríamos que elaborar unos pasos que serían más o menos estos: detectar la existencia de un problema, desechar los aspectos no esenciales del problema, reunir todos los datos posibles que incidan en el problema, reunidos todos los datos, elaborar una hipótesis y mirar si la hipótesis es válida tras hacer los experimentos necesarios. Si los experimentos funcionan tal como se esperaba, la hipótesis sale reforzada y puede adquirir el estatus de teoría o incluso de ley natural. El proceso se repite una y otra vez, continuamente se hacen y obtienen nuevos datos, nuevas observaciones, nuevos experimentos. Por tanto, está claro que ninguna teoría ni ley natural tiene un carácter definitivo. Dada esta introducción, parecería que la ciencia no sirve para nada, ya que siempre está en periodo experimental, pero esto no es así. Y siempre existe el paso más allá, el que hace que se produzca esa chispa que llamamos ingenio, que sirve para salir del bucle eterno y que nos lleva a conseguir cosas. ¿Pero de dónde aparece ese ingenio? Buena pregunta. Hay personas que ya de por sí son capaces, pero hay otras que con una mente abierta y con una visión de futuro envidiable se basan en lo que ven, en lo que sienten, en lo que aman, y esa es la base para crear, para ver y para progresar. Y esta mesa incide en eso. En la gente que en los años 60 vio una serie de televisión llamada Star Trek y pensó que podía ser algo a investigar. Algunos científicos y tecnólogos reconocen haberse basado en las líneas y en los conceptos futuristas de los objetos cotidianos de la tripulación del USS Enterprise. Y todos hemos visto cosas que se utilizan de forma habitual que en el comienzo de la serie solo eran utopías. Haremos un breve resumen. Los ordenadores. Aproximadamente 5 años después de que la serie Star Trek dejara de emitirse, Ed Roberts construía el ordenador Altair 8800 y con el tiempo admitió haber seleccionado ese nombre para su desarrollo, inspirado en una galaxia mencionada en un capítulo de la serie. La tablet. El tablet PC también aparecía en la serie original, con el Capitán Kirk utilizando una tableta y un lápiz para firmar los asuntos importantes. ¿Y cómo se llamaba? Pad. ¿Cómo se llama ahora? iPad. Las unidades de memoria. Dentro de la nave se utilizaban discos de 7 centímetros de lado por 1 centímetro de espesor. Para utilizarlo se insertaban en los ordenadores donde se mostraba la información contenida en ellos. Y años después, bastantes, tenemos los USB. Las manos libres. Los intercomunicadores con sistema de manos libres utilizados en la nave por la recordada Teniente Uhura los vemos hoy en día gracias a la tecnología inalámbrica que brinda el Bluetooth. El teléfono móvil, como no. El teléfono móvil es uno de los inventos más famosos que viene de Star Trek. En la serie cualquiera podía abrir el comunicador y relacionarse con quien fuese a distancia. Martin Cooper, un empleado de Motorola, fue quien inventó el teléfono celular y cuando se le preguntó cuál fue su inspiración, no tuvo reparo ni timidez alguna en mencionar que el comunicador de Star Trek fue lo que comenzó a poner en marcha su cerebro. GPS. Los sistemas de localización que utilizaban los tripulantes del Enterprise para poder entablar la secuencia de transporte funcionaban de manera muy similar a lo que hace hoy los sistemas GPS en nuestros teléfonos móviles o en las unidades que tanta gente compra para su vehículo. Estamos hablando de elementos que muestran dónde estamos en cada momento, interpretando nuestra circulación espacial mediante coordenadas muy precisas. Las pantallas grandes. En los días de la serie original de Star Trek, en los hogares había televisores con pantallas muy pequeñas y en blanco y negro. Y la calidad de la imagen que podía captarse con ellas era precaria. Así que muchas personas quisieron poder tener una televisión tan grande como la de la nave. En estos días las pantallas de 50 pulgadas son habituales y cada día se hacen más grandes.
Los tricorders. Los tricorders era un pequeño artefacto de mano que permitía un diagnóstico del interior del cuerpo sin necesidad de abrirlo, premonitorio de cualquier tipo de diagnóstico por imágenes utilizando ultrasonidos. Todo esto entraba en la mano del Dr. McCoy en el año 1966. El propulsor iónico. Los propulsores iónicos en los 60 era solo una entelequia, una idea en la mente de algún cerebro privilegiado, pero en la actualidad se considera lo más importante para misiones interplanetarias y maniobras en órbita. El conocimiento espacial, aunque parezca un poco raro, en los años 60, 70, 80 y hasta en los 90 era más teórico que práctico. Hoy, gracias a telescopios como el Hubble, no es tanto, pero entonces era, pues lo que he dicho, una entelequia. Vamos a ver, el concepto de rayo tractor es muy popular en la ciencia ficción. Un grupo de científicos en las universidades británicas de Dundee, Southampton y en la Universidad de Illinois Wesleyan lograron atraer un objeto físico hacia una fuente de energía utilizando un ultrasonido. La verdad es que no se lucieron mucho porque solo lograron mover 1 centímetro de diámetro, pero bueno, es un principio. Y en cuanto a los libros, han escrito libros sobre la física, la economía y hasta la biología de seres de otros planetas. Incluso ahora, James Graham ha escrito uno sobre las matemáticas, The Math of Star Trek, aludiendo a la muerte de los camisas rojas, que por lo visto no es verdad que fueran los que más morían. Los que más morían eran los de mando, por lógica. Los Tribbles, que si su población se multiplica por 11 cada 12 horas, en 3 días habría 1.771.561, que curiosamente es la cantidad que en la serie dice Spock, o sea que ya estaban puestos. O bien la ecuación de Drake, que dice cuántas civilizaciones puede haber en la Vía Láctea, y que Gene Roddenberry, habilidoso él, la transformó totalmente. O sea, la original era, no sé si la tenéis por ahí, y la de Roddenberry, pues la que él quiso. Las puertas automáticas. Otra consecución basada en Star Trek. En la serie veíamos cómo los protagonistas se acercaban a las puertas y éstas se abrían. Entonces era una cosa de ciencia ficción. Hoy es la realidad. Y también tenemos ejemplos a nivel médico, bastantes. Por ejemplo, el hipospray, que es un método de inyectar cosas en el organismo sin utilizar las molestas agujas que utilizamos ahora. Hoy en día ya existe. Aquí todavía no, pero ya llegará. Las biobeds. Las biobeds eran las camas de diagnóstico que en los 60 eran una entelequia y que hoy, gracias a Dios, las tenemos en cualquier UCI. En cuanto a los métodos diagnósticos en pañales en los 60, también sufrieron un cambio investigativo a partir de Star Trek. Y ya, además de los rayos X, fueron apareciendo el TAC y luego la resonancia magnética. ¿Qué pasa con los datos biométricos? Que podemos ver que en Star Trek se toman de forma casi habitual, cosa que movió a la investigación y a la consecución de los datos biométricos actuales. Estos son unos cuantos ejemplos, bastantes, de cómo la ciencia ficción, y en concreto Star Trek, puede hacer que una serie de profesionales se sientan motivados por unos personajes que les llegan al alma y quieran emularlo de forma que lo que han visto en una serie de televisión pueda llegar a ser realidad. Pero aún hay más. Hay muchas cosas que, sin ser todavía realidad, se están estudiando e incluso han llegado a una fase de ensayo pues con un cierto éxito, como puede ser el teletransporte, que suena muy así, pero que se ha conseguido teletransportar un grupo de átomos en un haz de luz controlada y que los científicos de Copenhague han dicho: el rango actual del experimento es de medio metro, pero podríamos aumentar el alcance si tenemos el espacio y en principio se podría teletransportar información, por ejemplo, a un satélite. Bien, pues ahora doy la palabra a mi querido amigo Iván, porque hablaremos de los viajes más rápidos que la luz. Hola. ¿Hola? Sí. Vale, yo no me oigo tanto como... Hola, buenos días. Yo me llamo Iván, yo estudié comunicación audiovisual y cine y siempre me ha fascinado, sobre todo en el universo de Star Trek, la capacidad de inspiración que tiene. Entonces, un poco
lo que me gustaría hablar en mi caso es de, como ha dicho Julián, del viaje más allá de la luz y de cómo, más allá de la velocidad luz, perdón, y de cómo es esto realmente se está estudiando y es en alguna manera viable gracias a la idea que tuvo Gene Roddenberry. En concreto, lo que caracterizó a Star Trek en primera instancia fue el hecho del viaje. La premisa era simple: la humanidad ha llegado a un cenit tecnológico y la Tierra se le queda pequeña. Entonces, esto nos empuja a nosotros como seres humanos a viajar a otros planetas, a entablar nuevas relaciones, a conseguir aprender nuevas cosas. Es el impulso más primitivo que tiene el ser humano. El problema del viaje interestelar es más bien logístico. No es que no queramos viajar más allá de Orión, es que no nos da el carburante. Las distancias en el espacio son exageradamente grandes, son descomunales. Pensemos, por ejemplo, que el sistema estelar más cercano a la Tierra está a 4,5 años luz. Eso significa que tenemos que estar viajando a la velocidad de la luz, a la que no podemos llegar aún, durante 4,5 años. Eso es brutal, sobre todo porque sería inviable en la vida, en el lifespan que dicen los ingleses de un ser humano, el poder trasladarse de un planeta a otro con cierta asiduidad. Entonces, para recorrer semejantes distancias, obviamente los escritores y los guionistas de ciencia ficción se han ido inventando, bueno, pues pequeños, por así decirlo, pequeños, ¿cómo decirlo? Atajos. Desde la apreciada especie de la saga Dune hasta los agujeros de gusano de Interestelar o los portales con peaje del anime Cowboy Bebop, todas estas obras de ficción lo que buscan es viajar más rápido y solventar el problema del viaje para poder enfrentarnos a otros problemas que son los que realmente nos interesan capítulo a capítulo. Y sin embargo, de todas estas ideas inventadas por estos escritores y guionistas de ciencia ficción, parece ser que para hacer viajes cercanos a la velocidad de la luz es más fácil hacerlo de la forma en la que se lo inventó Gene Roddenberry. En concreto, según la mitología de Star Trek, esto deviene de Zefram Cochrane, que es el científico que en el 2063, esto está a la vuelta de la esquina, ya nos toca, pues se inventa el motor Warp, un motor que curva el espacio y permite romper la barrera de la velocidad de la luz. Esto hace que una patrulla vulcana, que considera a la humanidad primitiva en primera instancia, en esa época decida acercarse y establecer este primer contacto. En concreto, en 1996, Jonathan Frakes, aquí le veis sonriente, él dirige Primer Contacto, la segunda película de la saga de TNG, de la nueva generación, que narra la aventura de cómo se establece este primer contacto. Básicamente lo que hacen es viajar en el tiempo para vivir el momento del primer contacto, y que en mi humilde opinión es la película más sólida de la franquicia. Pero todo esto, esto es en el 1996, obviamente estamos hablando dentro de la mitología del 2063, pero es que todo esto, en 1994, un científico mexicano, un físico llamado Miguel Alcubierre, decide, pues, en sus ratos libres, entre fórmula y fórmula, inventar un modelo matemático por el cual podríamos llegar a viajar con este motor Warp. Y él ya lo dice, que está sumamente inspirado en Star Trek. La idea es bastante sencilla. El objetivo es comprimir el espacio delante de la nave, expandir el espacio detrás de la nave, y el espacio mismo es el que impulsa la nave. De hecho, es que la nave ni siquiera se mueve, es el espacio alrededor de la nave el que se mueve.
Es paradójico, pero es así, es bastante chulo. Esta es la idea básica del motor Warp, y esta idea, pues bueno, ya creo que era en el 99, sacaron una serie, ¿cómo se llamaba? Futurama. Sí. En Futurama también tienen esto. Básicamente utilizan una partícula exótica llamada materia oscura, y esta materia pues tiene la capacidad o la particularidad de poder permitir este plegado del espacio. Esta formulación, que parece muy simple, aquí el capítulo de Futurama en el que Bender se reúne con la tripulación. Esta formulación parece muy simple, pero en realidad comporta muchos problemas. Primero, no es ni siquiera una teoría, es simplemente un modelo matemático. Luego tenemos que desarrollar tecnologías que permitan que este modelo matemático sea calificado como un modelo teórico, y luego posteriormente a ver si lo podemos llevar a la práctica. Pero es un principio, y esto estamos hablando del año 94. Obviamente, esta energía o esta partícula exótica, esta energía oscura o materia oscura, solamente está en la física teórica, pero curiosamente en 2011, no, esta no es la diapositiva que buscaba, esta. El ingeniero Harold White, aquí está testeando su interferómetro, en 2011 publica un artículo en el que desarrolla que, gracias al modelo matemático de Miguel Alcubierre, él ha desarrollado un modelo de ingeniería que permitiría a esta nave llegar a esta velocidad. Obviamente no es ni siquiera un motor, es simplemente una teoría, pero ya hay más científicos interesados en esto. Quién sabe, a lo mejor dentro de poquito tenemos algo parecido. El caso es que en el 2063, ¿no? Sí. El caso es que Harold White ha estado testeando en condiciones de laboratorio estas deformaciones del espacio mediante el uso de este interferómetro. Se lo ha inventado él. Es un aparato que lo que hace es medir la capacidad, medir una incidencia de energía, y en esa incidencia de energía cuánto se deforma el espacio. Ahora estamos hablando de nanómetros, o sea, no llega a nada, pero no se descarta que en un futuro pues se pueda desarrollar algo con más cara y ojos. De hecho, en 2013, Harold White ha estado haciendo una gira de conferencias en universidades presentando esto. Esto es un concept art, pero la nave debería ser así. Curiosamente, tendría que tener estos dos halos alrededor que pudieran estabilizar el espacio dentro de lo que es la burbuja de la propia nave, y así plegar y expandir el espacio alrededor de la nave de una forma más cómoda. Esto es un modelo, esto es simplemente que ha cogido a un artista y el artista lo ha dibujado y tal. Pero es gracioso y es entrañable que llame a su nave Enterprise. Y bueno, como dato curioso, resulta que estos halos alrededor de la nave, que son bastante espectaculares, estos halos alrededor de la nave ya estaban en el concept art original de Gene Roddenberry en el año 63, cuando hizo el pitch para la CBS, para poder hacer... la NBC, perdón. La NBC para hacer Star Trek. Básicamente, Mark Rademacher, ese hombre de ahí, creó, esta era el original del Enterprise, una nave y el halo alrededor, porque ya tenían pensado de que para poder curvar el espacio en algún momento tendrías que estabilizar esa burbuja de espacio. Curioso que en los 60 tuvieran la misma idea que nosotros en 2013, ¿no? No sé, bueno, a mí siempre me ha fascinado la ficción especulativa. Me parece que impulsa las mentes más preclaras de nuestras generaciones. En mi generación he pasado del formato analógico al formato digital, he pasado de picar a mis amigos para bajar a jugar al interfono a enviarles un WhatsApp
y decirles que nos vamos a ver la última película de Doctor Extraño. Todo esto es posible gracias a mentes que se inspiran y se apoyan precisamente en las ficciones especulativas y que hacen que estas ficciones pues les impulsen a crear estas nuevas realidades. Ahora vivimos en la ciencia ficción, literalmente. Bueno, figuradamente, perdón. Y ahora os voy a dar paso a Sabrina Rodríguez. Ella es escritora y actriz y muchas otras cosas. Y ella os va a hablar un poco de la IA, la inteligencia artificial en Star Trek, y de la robótica y de cómo todo eso se desarrolla con data y estas cosas. Así que os paso con Sabrina. Aquí resoplan delante, ¿se me oye? Vale, buenos días. Voy a hablar un poco de la robótica en Star Trek. Como decían mis compañeros, una cosa muy interesante y por la que estamos aquí es porque, bueno, ficciones como Star Trek o otras muchas ficciones especulativas hacen que los científicos se inspiren y luego realmente tengamos tecnología. Voy a hablar de eso, aunque también voy a hablar de un poco cómo también la ciencia ficción no solo nos inspira, sino también es un reflejo de los miedos que tenemos hacia la tecnología. Antes de empezar, quiero dejar una cosa clara, porque hemos hecho varias veces esta charla y siempre que la hacemos alguien me dice: ¿no has dado todos los ejemplos de robótica que hay en Star Trek? No. O sea, a ver, tengo 20 minutos para hablar de todo. Voy a dar 2 ejemplos, nada más. Sé que hay muchísimos más, pero como quiero ilustrar 2 cosas dentro de lo que sería la robótica, voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? Y vamos a hablar de lo que es ficción, de lo que podría ser realidad y lo que sí es realidad, ¿vale? Pues empezamos. Bien, los seres humanos siempre hemos sentido miedo ante el peligro de la rebelión de nuestra creación, del ser artificial, ya en las primeras obras del género. Tenemos aquí Frankenstein de Mary Shelley, que es considerada por muchos la primera obra del género, es discutible, ya lo sé, pero bueno. Y aunque evidentemente Frankenstein, la criatura, no era un robot, sí que era una creación de Víctor, y ya estaba ahí ese miedo a la tecnología, ese miedo a lo que nosotros creamos, ese miedo a creernos Dios y que nos salga del revés. En cambio, Star Trek utiliza la robótica siempre en positivo, porque Gene Roddenberry quería hacer una utopía, él creía que la humanidad podía evolucionar hacia algo positivo, pero aún así este miedo veremos cómo también ha influido a Star Trek más adelante. Entonces vamos a empezar con los robots. ¿Y qué es un robot? Empezaremos con la palabra. Pasa, por favor. Bien, la palabra robot viene de la palabra checa robota, que significa literalmente trabajo y figuradamente trabajo duro o trabajo forzado. Su nacimiento ya es una historia en sí misma que podríamos hacer una charla. El uso de la palabra robot, tal y como la conocemos hoy en día, se la debemos a esta obra de teatro de ciencia ficción que se llama RUR, Robots Universales Rosum. Es una obra checa, escrita por Karel Čapek, perdón si digo mal el nombre, en 1920, o sea, ya viene de atrás. Y fue una obra de teatro que gustó mucho, llegó a Broadway, y entonces, bueno, se popularizó en todo el mundo y de ahí nos viene el uso de la palabra. Este escritor pues sustituyó el término autómata, que era lo que se utilizaba en aquellos tiempos, por la palabra robot, por el tema de lo que va la obra de teatro, para darle esa connotación de servidumbre. Ahora nos vamos a la palabra robótica. ¿De dónde viene la palabra robótica? Pues la palabra robótica también viene de la ciencia ficción. Está acuñada por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, del que hablaré bastantes veces en mi tema. Y bueno, ¿el robot qué es? ¿Qué es un robot? Pues es un sistema electromecánico que nos ayuda a realizar diferentes tareas que nosotros no podemos o no queremos hacer. Pues tareas físicas, de limpieza o, bueno, pues a lo mejor mantenimiento del hogar. Y también hay robots de servicio. Pasa, por favor. La mayoría de los robots que tenemos son de este tipo, que son robots industriales, que están en las fábricas, pero también nos pueden ayudar pues ir a sitios donde no podemos, al espacio, por ejemplo, en un sitio que ha habido pues un problema nuclear, que nosotros no nos podemos acercar por la radiación, enviamos robots. Pero ahora voy a hablar de un tipo de robot en concreto, que está muy ligado a Star Trek, que es el androide. Bien, vemos ahí un androide.
¿Qué es un androide? Pues es un tipo de robot que intenta reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento cinemático del ser humano, ¿vale? Lo vemos ahí, está muy claro. Actualmente los androides pues son todavía dispositivos que están muy en pañales, comparado con los que estamos acostumbrados a ver en la ciencia ficción. No están tan evolucionados y tienen poca utilidad práctica, lo que es las cosas que nos ayudan a nosotros, si los comparamos con los robots industriales que acabo de poner antes. Están destinados fundamentalmente pues, al estudio y a la experimentación todavía. Y es que si lo pensamos, somos muy egocéntricos. O sea, no hay ninguna razón por la que un robot tenga que parecerse a nosotros. De hecho, es un problema para los robots, porque lo que es la locomoción bípeda es muy complicada y la mayoría de los estudios todavía están con ese tema. Es eso, bueno, pues es el jugar a ser Dios, el querer crear algo a nuestra imagen y semejanza, pero es que no tendrían por qué parecerse a nosotros los robots. De todos modos, sí que ya tenemos algunos androides entre nosotros. Pasa, por favor. En el año 2000, la compañía japonesa Honda presentó el robot Asimo, que es este que veis ahí muy simpático, que además de ser un androide, fue de los primeros en poder caminar como un bípedo y bajar y subir escaleras. Parece una tontería, pero buscar en YouTube a robots intentando subir, bajar escaleras y os podéis reír un rato largo. Sí, Asimo y muchos otros, es muy divertido. Y hace un par de años, de hecho, en Ficomic, puedes pasar, por favor, supongo que todos lo conocemos, el Salón de Cómic de Barcelona, fue dedicado a la robótica y pudimos ver una exposición y una demostración de los últimos avances en este tipo de robots y la utilidad que pueden tener. Esta es una foto de Ficomic. Es interesante sobre todo el tema del robot de servicio, como vemos aquí, porque, entre otras cosas, pues puede ayudar a personas mayores que están solas o gente con poca movilidad. Dicen que la forma humana pues ayuda a poder interactuar con el robot y sentirte mejor, aunque eso yo creo que depende de la persona, porque habrá personas que precisamente eso les dé mal rollo, pero eso ya es cosa de cada uno. Y en Star Trek, evidentemente, tenemos un robot muy conocido, un androide muy conocido, que es Data. Este es el primer ejemplo que voy a dar. Sí hay más androides en Star Trek, pero voy a hablar de Data, que además es entrañable y conocido por todos, sobre todo los que nos hemos criado, hemos crecido viendo la nueva generación. ¿Quién era Data? Por si alguien no lo conoce, pues androide y miembro de la tripulación de la nave Enterprise en Star Trek, la nueva generación. Y Data es un robot androide que tiene un cerebro positrónico, ahora hablaremos de eso y si es ciencia ficción o sería realidad, que le permite ser racional. A él le cuesta mucho entender a los humanos porque no somos lógicos y no somos racionales al 100%, entonces vendría a ser para la nueva generación lo que era Spock en la serie original, con la diferencia de que Data quiere tener sentimientos, quiere ser humano, tiene como ese complejo de Pinocho, por así decirlo. ¿Y qué diferencia a Data de otros androides de la ciencia ficción? Bueno, pues lo que decíamos antes, Gene Roddenberry es una persona que quería una utopía, que él creía en un futuro mejor. Y la mayoría de los androides en la ciencia ficción, hasta ese momento, incluso después, suelen ser malos, suele ser el otro, suelen ser gente que da mal rollo, ya desde, gente, por así decirlo, desde los principios de la ciencia ficción. Ahí tenemos a María, de Metrópolis, que, quien nos recuerda a María, además, pues el mal rollito que daba en la película ya desde el principio del género. Pero Data es un robot de servicio positivo, lo que decíamos antes, los robots de servicio que se empiezan a hacer ahora, y que incorpora varias características que lo hacen muy interesante, como las leyes de la robótica, de las que voy a hablar ahora, y lo que voy a lanzar es la pregunta interesante aquí. Igual que mi compañero decía que a lo mejor en un futuro podría haber el viaje Warp, por los estudios que se está haciendo ahora, bien, ¿podría haber un Data hoy en día o en un futuro próximo? Eso es lo que vamos ahora a hablar. Bien, primero vamos a hablar del cerebro positrónico, vamos a sacar de encima lo que es ciencia ficción y no es realidad. ¿Qué es un cerebro positrónico? Pues se ha inventado por Asimov, ya dije que iba a hablar varias veces de este señor durante la conferencia, y que es, como vemos ahí, una especie de CPU colocada en el cerebro de los robots, y que se supone que los positrones, de ahí su nombre, interactúan con la materia sin destruirla. Bueno,
la idea tuvo éxito y no deja de ser mera ficción. Se utilizó y se sigue utilizando en muchas historias de ficción, pero no está ahora esto dentro de lo que es la ciencia actual. Pero no nos desilusionemos todavía, porque el otro tema que sí que incorpora data, que sí que es ciencia ficción, que sí que lo inventó Asimov y que sí que está en Star Trek, que son las leyes de la robótica, tal vez en la vida real tengan otras connotaciones y sí que vayamos por ahí. Bien, estamos cerca, algunos dicen que no, porque hay muchos detractores de esto, pero estamos cerca de la singularidad. ¿Vale? Sí que voy a dejarlo claro, porque hay gente que cuando damos la conferencia me dice no, pero no va a ocurrir porque el científico no sé qué dijo que no es posible. Voy a hablar de una teoría que tiene detractores y también hay mucha gente que dice que sí va a ocurrir. Ya partimos de la base de que hay gente que no cree en ella, pero vamos a hablar de ella. Bueno, se dice que estamos acercándonos a la singularidad, como decía. Unos lo celebran y están súper contentos y otros están rezando todo lo que sea para que no venga Skynet y nos mate a todos y se acabe el mundo. Entonces, bueno, ¿qué sería la singularidad? Básicamente sería la llegada de la inteligencia artificial, la de verdad, la autónoma, la autoconciencia de lo que es esta inteligencia que no es la humana. Y este es un tema muy complejo, así que solo voy a dar unas pinceladas porque si no también podríamos hacer toda una conferencia sobre ello. Bien, se dice que el crecimiento tecnológico es exponencial, con lo cual es muy difícil prever ahora hacia dónde van a ir las cosas. Sí puede hacer la gente teorías, hay gente que acierta, pero esto es un poco como tirar espaguetis a la pared y a ver cuál se queda pegado. Entonces, una de las teorías es que llegará un punto en que una red de informática, un ordenador o un robot será capaz de mejorarse a sí mismo y crear generaciones de robots que sean mejores y que entonces la programación esté lejos de nuestro alcance y probablemente superando nuestra capacidad intelectual. En cuanto los robots se puedan mejorar a sí mismos, no tienen por qué pensar como nosotros y pueden hacer algo que nosotros ya no podamos comprender y, por supuesto, tampoco controlar. Y de ahí viene el miedo. Algunos dicen que esto podría suceder antes del 2030. No estamos tan lejos. Y la fecha más extendida en cuanto a teoría es el 2045. También en cuanto al 2045 se habla de nanotecnología y otras cosas, pero bueno, no voy a hablar de ello porque si no nos extenderíamos mucho. Y esto provoca evidentemente una incertidumbre tremenda porque es imposible saber qué le pasará a una sociedad post-singularidad. Y ojo, que ya no estamos hablando de ciencia ficción, ¿eh? ¿Y cuál sería el impacto de esa singularidad en nuestras vidas? A ver, hace 5 años o hace 10 años no estaríamos pensando que un móvil nos iba a cambiar tanto la vida y ahora estamos pegados al móvil todo el día, entonces no podríamos saber qué pasaría después de la singularidad. Entonces el miedo se dispara, porque la ciencia ficción no es la que provoca el miedo, es el reflejo de ese miedo, es lo que decía, pues a veces nos inspira y a veces es un espejo de lo que está pasando, pasó con Star Trek o pasa ahora con Black Mirror, si estáis viendo la nueva temporada, madre de Dios, pero es todo muy creíble y por eso da miedo. Y una de las cosas, pasa por favor, que se repiten en la ciencia ficción es el análisis hecho por las inteligencias artificiales de que los humanos hacemos un uso del planeta que es parecido a un virus. Entonces ya nos está Ultron ahí mirando de soslayo. Y yo a veces, pues sinceramente, cuando dicen estas cosas los robots o las inteligencias artificiales en las obras de ficción, no les culpo porque a veces la verdad es que los humanos hacemos más daño que intentar estar en armonía con lo que es el planeta en el que vivimos. ¿Y podría suceder esto? Hombre, es imposible de saber porque en el momento que ocurra la singularidad nosotros no podemos saber cómo va a pensar una inteligencia artificial. Su lógica no tiene por qué ser en absoluto la misma que la nuestra. Entonces, bueno, ¿cómo nos protegeríamos? Bien, uno de los primeros ejemplos de medidas de seguridad propuestas para la inteligencia artificial viene de la ciencia ficción, viene de Asimov también, como no, la incorpora Data en Star Trek y sí, en la vida real se está debatiendo la necesidad de hacer algo como eso antes de la singularidad. Y hablo evidentemente de las leyes de la robótica. Antes de continuar, y yo sé que todo el mundo que está aquí conoce las leyes de la robótica, las voy a leer rápidamente para refrescarlas, ¿vale? 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2.
Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Y hay una ley más de la que no se suele hablar, que Data sí que la incorpora, que es la ley 0, que sería: un robot no hará daño a la humanidad en conjunto o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Bien, en el libro Yo Robot, pasa por favor Iván, de Asimov, por favor obviemos la película, ¿vale? No sirve para la disertación, hablemos del libro. Vemos los problemas de estas leyes, muchas veces por fallos humanos, porque bueno, los humanos no saltamos las leyes cada 2 por 3, o por los robots porque ellos no reaccionan a las leyes como nosotros esperamos que reaccionen, por eso que decía que la lógica es diferente. Entonces, el debate que hay sobre crear unas leyes de robótica de cara a esa singularidad, si llegase a producirse, es que con ello tal vez frenaríamos tanto la evolución de lo que podrían hacer o no los robots, como lo que nosotros podríamos hacer o no con los robots, porque claro, le estarías poniendo límites a ese avance de la tecnología. Pero claro, ahí ya entra el debate que tenemos siempre de intentar protegernos, y cuando estás más seguro siempre eso lleva a unas limitaciones. Entonces, en 2004, el Instituto de Investigación de la Inteligencia de la Máquina lanzó una campaña en Internet llamada 3 leyes inseguras para crear conciencia sobre los problemas de la seguridad de la inteligencia artificial si llegase a ocurrir la singularidad y la insuficiencia de las leyes de Asimov en particular. Si habéis leído Yo Robot, sabéis que el libro va de por qué no funcionan las 3 leyes, básicamente. 10 minutos ya. Voy. En 2011, el EPSRC, el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas, y el AHRC, el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Gran Bretaña, publicaron conjuntamente 5 principios, 3 no llegan, 5, para los diseñadores, constructores y los usuarios de los robots en el mundo real, no en ciencia ficción. ¿Por qué para los usuarios, diseñadores y demás? Bueno, pues evidentemente la singularidad todavía no ha existido, entonces la responsabilidad no la pueden tener los robots de momento. Sería para las personas que crean esos robots. Y estas leyes son bastante parecidas a las de la robótica, lo único que son más para los humanos que los crean. Serían: 1. Los robots no deben ser diseñados exclusivamente o principalmente para matar o dañar a los humanos. 2. Los seres humanos, no los robots, son los agentes responsables, de momento. Los robots son herramientas diseñadas para lograr los objetivos humanos. 3. Los robots deben ser diseñados de forma que aseguren su protección y seguridad. 4. Y esto es muy interesante: los robots son objetos. Bien, no deben ser diseñados para aprovecharse de los usuarios vulnerables al evocar una respuesta emocional o dependencia. Es lógico, no es una inteligencia artificial que sea un ser vivo, como nosotros conocemos ser vivo, pero nosotros, nuestra percepción puede hacer que sí que lo tratemos como tal. Entonces, esto es muy importante. Entonces, dicen que siempre debe ser posible distinguir a un robot de un ser humano. Bueno, todo el mundo recuerda a Blade Runner. En la vida real hay algo parecido al test que le hacían, que es el test de Turing, que precisamente se puede utilizar si esto llegase a ocurrir. Y la quinta: siempre debe ser posible averiguar quién es el responsable legal de un robot, que no se escaque el que realmente está haciendo las cosas. Y ya no estamos ante ciencia ficción. Entonces volvamos a la pregunta que decía al principio: ¿un Data sería posible hoy en día, en un futuro cercano? Bueno, Data se ríe un poquito. De momento no. Es complicado, la robótica está muy en pañales aún, como decía, la investigación actual va hacia hacer robots más prácticos y funcionales, aunque se diga que Data es completamente funcional, pero ya sabemos hacia dónde va ese tema, no es hacia ahí. Después de la singularidad, si llegase a producirse, pues quién sabe, podría ser. Lo que pasa es que, bueno, como decía, es muy difícil saber qué podría pasar después de ello. Y ahora me voy al otro ejemplo. A finales de la década de los 80 y de los 90 hubo una cierta obsesión con la tecnología como algo negativo. Bueno, empezamos la época con Terminator, la terminamos con Matrix y sabemos un poco por dónde va el tema, ¿no? Y aunque Star Trek sea una utopía, también le afectó, es lo que decíamos. Star Trek
pues inspira, pero también le afecta a lo que ocurre en la vida real, es un espejo. Y el miedo de que nuestra creación se rebele contra nosotros, como decía, evoluciona el miedo a nuestra relación con la tecnología que producimos y la dependencia que tenemos. Y la respuesta de Star Trek son los Borg. Bien, los Borg, rápidamente, son una civilización de humanoides que asimilan otras especies a través de implantes corticales, que están conectados entre sí, formando una mente colmena que tiene una abeja reina y unos zánganos. Son el reflejo más negativo de nuestra relación personal con la tecnología. Pero un Borg no deja de ser otra cosa que un cyborg, un organismo cibernético, una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos que se implantan con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica del individuo mediante el uso de tecnología. El término viene de los años 60, ya no es algo nuevo tampoco. Y esto, aunque suene a ciencia ficción, sí es una realidad rotunda. Lo vemos ahí. No tenemos que esperar a singularidades o supuestos, ya hay cyborgs entre nosotros. Existen ya tecnologías que la ciencia ha implantado en los cuerpos de los seres humanos que nos ayudan a mejorar o a corregir enfermedades, como puede ser el marcapasos o el implante coclear. Si no habíais pensado nunca que vuestro abuelo es un cyborg, pues sí, es posible que vuestro abuelo sea un cyborg, ahí lo tenéis. Bien, pero hay personas que han llegado más allá. Tenemos al artista británico Neil Harbisson. Bien, él co-creó y instaló un Airborg en su cabeza, es una especie de antena, la podéis ver ahí claramente, y es porque él tiene ceguera de color, él no puede percibir los colores, entonces gracias a su antena los puede escuchar. Pero no solo eso, además puede percibir colores invisibles como infrarrojos, ultravioletas, así como recibir imágenes, vídeos, música o llamadas telefónicas desde satélites o desde móviles, que eso ya es un avance más para allá. Neil fue la primera persona del mundo en ser reconocida como un cyborg, pudiendo tener la antena en la foto de su pasaporte porque realmente forma parte de su cuerpo. Bien, Harbisson también es el creador de la Cyborg Foundation, de la Fundación Cyborg, que primero tuvo su sede en Mataró, curiosamente porque él se crió en Mataró. Los principales objetivos de la Fundación son extender los sentidos y las capacidades humanas creando y aplicando pues, estas extensiones cibernéticas en el cuerpo. Promover el ciborguismo como movimiento artístico y social. ¿Por qué? Bueno, pues en 2012 Neil tuvo un problema con la policía de Barcelona que le pidió que dejase de filmar una manifestación pensando que su antena era una cámara. El muchacho intentó explicarle a la policía que no, que él en realidad es un cyborg. Y la policía de Barcelona le arrancó la antena dejándole los cables colgando y él dice que fue el peor día de su vida. Entonces con su fundación pretende defender los derechos de los cyborgs y que esto no ocurra, que la gente sepa que hay cyborgs entre nosotros, igual que tu abuelete lleva esto y nadie se lo arranca, a él tampoco tendrían por qué. Y de hecho el activismo forma parte de su expresión artística y también las charlas, sí, estoy terminando, las charlas que da sobre el tema. Yo personalmente me quedo con una frase que dijo una charla del TED en el 2012, que dice que la vida sería mucho más emocionante cuando dejemos de crear aplicaciones para móviles y empecemos a crear aplicaciones para nuestro propio cuerpo. Entonces ahora voy a lanzar una pregunta al aire para que os vayáis con mal rollo a casa, ¿vale? Porque yo escribo mucho distopía y es lo que, que es, bueno, pues tenemos robots androides que podrían ser posibles en el futuro, cyborgs que ya están entre nosotros, y podemos ver todo esto en la 8ª película de Star Trek, Primer Contacto, la que hablaba mi compañero, que vemos ahí Data interactuando con los Borg. Hay Data cyborg porque también es medio orgánico en ese momento. Y hablando de los Borg, pasamos a los Borg. Bien, aplicaciones para el móvil, pero ¿podríamos pensar que el móvil es una extensión de nuestro cuerpo? Pasa. ¿Podemos considerar Internet y la información que todos vemos y que todos acabamos pensando lo mismo como una mente colmena? ¿Estamos en peligro de convertirnos en los Borg? La resistencia es inútil. Ahí lo dejo. Bueno, pues ya hemos acabado. Simplemente comentar que todo lo que hemos dicho se basa en una serie de personas que en un momento determinado de su vida, en lugar de preguntarse por qué, dijeron, ¿por qué no?
y ahí quedó la cosa. Larga vida y prosperidad.